Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a través de Panorama MX. Mi nombre es David Ortúa y estoy muy emocionado por el invitado que tenemos el día de hoy porque es una importante figura en la política mexicana y hoy voy a platicar con Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás? David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal te trata Puebla? Muy bien, me encanta esta ciudad, me encanta este estado. Llegué ayer en la noche, aquí en este hotel maravilloso, aquí Julio, y que bueno, pues voy a también a tener un día largo de pláticas con estudiantes que estaré a mediodía, con empresarios en la noche. Muy contento de estar en Puebla. Pues muchísimas gracias también por aceptar la entrevista. Sé que tienes una agenda bastante ocupada el día de hoy y el que nos des la oportunidad de poder platicar un rato contigo, te lo agradezco muchísimo y aquí en Panorama. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Gracias, David. Hay muchos temas que me gustaría platicar contigo, pero voy a centrar en los como los más importantes o los que creo que están en este momento en la agenda. Y la primera sería, los mexicanos, en general Latinoamérica, está bastante preocupada ahora por el tema de las deportaciones o de las amenazas de los incrementos en los aranceles. ¿Cómo crees que sea este nuevo segundo periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca y cómo va a afectar a México? ¿Crees que realmente sea una amenaza o es un poco más de lo que se exagera, de lo que se dice, de lo que podría pasar? A ver, yo creo dos cosas. Una, que es una amenaza real, o sea, la amenaza es real y ya lo estamos viendo todos los días. Ahorita en la mañana empiezan noticias con las deportaciones, están encontrando, buscando gente, ¿verdad? Migrantes ilegales en los Estados Unidos, gente con antecedentes criminales, los están regresando a los países. El tema de migración va de verdad y además lo preocupante pues es que también creo yo que hay una serie de violaciones en términos de maltrato, ¿no? Derechos humanos, y tenemos que estar los mexicanos muy pendientes. Elaboramos más. El tema, por ejemplo, de la declaración de posiblemente de terroristas a las organizaciones criminales pudiera traer implicaciones también de una participación de los Estados Unidos más agresivas en los grupos criminales, pero yo creo que como mexicano eso más bien yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que los mexicanos, lamentablemente, el crimen nos ha rebasado. A veces pareciera ser que los gobiernos no los combaten, sino hasta parecieran ser socios. Y en cambio a los mexicanos, pues lo que nos interesa, yo creo, es que logremos un convenio de seguridad para que tanto los americanos como los mexicanos estemos más seguros. Ahí yo veo una oportunidad. Y en el tema, por ejemplo, de los aranceles, nos cambió el paradigma. ¿Qué es eso? Hace 40 años, en los 80s, el discurso de los Estados Unidos era más libre comercio. Y tan es así que después firmamos el Tratado de Libre Comercio y el mundo en general se movió hacia allá. Los tiempos han cambiado. Ahora hay una tendencia hacia el proteccionismo, ¿sí? Hacia no ver el libre comercio como un derecho, sino más bien verlo como un arma de negociación. Entonces diría yo dos cosas. Las amenazas son reales, los retos son reales, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad para que los mexicanos nos unamos, pero ¿para qué? Para conversar. A mí no me gustan esas llamadas así medio patrioteras de vamos a unirnos todos para hacer frente. ¿Cómo? ¿Ahora sí vamos a hablar? Si antes no hablábamos. O sea, ahora sí resulta que el gobierno quiere convocar a que nos unamos y ni siquiera está dispuesto a conversar. No, los mexicanos debemos aprovechar esta oportunidad para precisamente, creo yo, y hablaré más, cómo disminuir nuestras vulnerabilidades, cómo fortalecernos como país, y eso es lo que nos permitiría tener una relación más frontal y más de negociación con los Estados Unidos. Tú buscabas la carrera presidencial. Si tú estuvieras en el lugar de Claudia, eso sería lo que estarías haciendo. Sí, porque yo creo, y se lo leí además a un ex primer ministro canadiense, que dice que la mejor manera de enfrentar un reto pues es disminuir tus vulnerabilidades. Y México las tiene muchísimas. Por ejemplo, tenemos una economía que antes del 2018 crecía 2.4% anual. Crecía. Pero en los últimos 6 años, de la administración pasada, no llega ni a 1% anual. Esto es una vulnerabilidad. Y yo sé que los temas de economía a veces aburren a la gente y lo voy a poner de manera más sencilla. Tú eres una familia que se acaba de casar y tienes 2 salarios. Bueno, pues con esos salarios más o menos vives. Ahora tienes un bebé. Entonces ahora el mismo salario tiene que alcanzar para ti y para el bebé, pero no vendes más porque la economía no crece. Y después te animas o por ahí se te escapó y viene un segundo bebé. No crecen los ingresos, no crecen las ventas, pero ahora son 4 que hay que mantener. Ese es México. Ese es México. La población crece y no crece la capacidad de generar ingresos y entonces por eso tenemos niveles de pobreza. Entonces la economía es eso, la capacidad de generar nuevos ingresos para que las familias vivan mejor. Entonces, esa es una vulnerabilidad. El crimen organizado, la inseguridad en las carreteras, el mal estado de la infraestructura es una vulnerabilidad. El mal nivel de la educación, porque los mexicanos, fíjate ahora, la lucha hoy en día la estamos viendo todos los días.
Estados Unidos y Canadá luchando por la inteligencia artificial. Y en México, la nueva escuela mexicana que te quita ciencia y te baja las matemáticas. Entonces, perdón, la unidad y la defensa del país no son las llamadas a llenar un zócalo, son en la llamada para que discutamos cómo fortalecernos como mexicanos para entonces poder negociar. Y porque estamos en un momento bastante crucial en México, o sea, estamos en el inicio de algo que no sabemos cómo va a terminar, sobre un panorama que es bastante incierto. Me gustaría regresarme al tema de economía que decías. Claudia Sheinbaum había comentado que pues, al terminar su sexenio íbamos a llegar a ser la economía número 10 en el mundo, pero como decías, en el último sexenio, en lugar de ir para arriba o ir incrementando, estamos decayendo. Y por eso me gusta, porque siempre hay que buscar dónde ves áreas de oportunidad. Yo veo un área de oportunidad cuando la presidenta dice, y lo dijo en su Plan México, que México será la 10ª economía del mundo al final del sexenio. Para ponerlo en contexto, ¿qué quiere decir eso? Hoy somos la 13. Tendríamos que alcanzar y rebasar a Brasil. Eso quiere decir, traducido a crecimiento, quiere decir que México tendría que crecer más o menos 6% al año. Y otra vez, para recordarle al público, oye, tendríamos que crecer 6% al año cada año. Pero otra vez, eso sería el chiste, que tú estés en un restaurante y te estén creciendo las ventas 6%. Sí. Que tú estés en una tienda y están creciendo tus ventas 6%. Que tú estás en un medio de comunicación y están creciendo tus anunciantes 6%. O sea, tampoco es una cosa imposible. Bueno, entonces a mí me gusta que el mensaje implícito, aunque no lo dijo así, pero el mensaje implícito de crecer a ser la 10ª economía es que reconoce ella que crecer sí importa. Y nos vamos alejando del discurso del sexenio pasado de que crecer era irrelevante, que lo que bonito era medir la felicidad. No hay felicidad sin crecimiento. No hay felicidad sin un mínimo de bienestar material. Entonces sí, a mí me gusta el mensaje de ella, pero ahorita entonces tenemos que entrar a la discusión de los temas puntuales. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar ese crecimiento? ¿Qué de lo que está haciendo el gobierno nos permite alcanzarlo? ¿Y qué no? ¿Y qué de lo que está haciendo el gobierno lo resta? Esa es la conversación que tenemos que tener los mexicanos en economía. Fíjate que me ha tocado ver muchas entrevistas de muchos personajes que están dentro de la oposición y me llama mucho la atención que más allá de hacer o contestar de una forma como no atacando, pero como más como en contra, tus declaraciones siempre son más como a sumar, como a verle dónde se puede trabajar. O sea, ¿por qué es ese enfoque tuyo? A diferencia de lo que podría verse en la política normal, en el que siempre es como hacia atacar, y más tú lo haces más como a sumar. Te voy a decir la reflexión, lo estaba yo pensando ahorita en la mañana. A ver, ¿cuál debería ser el propósito de todos los mexicanos? ¿Qué deberíamos de aspirar todos? Deberíamos de aspirar a un país próspero, esto es rico, que crezca, un país seguro, un país justo, un país sustentable, ¿no?, con el medio ambiente y un país en paz. Eso es para mí el objetivo que deberíamos de tener los mexicanos. Y si te fijas, ese objetivo debiera ser el mismo cuando estás en el gobierno que cuando estás en la oposición. Para mí la meta de México es la misma, esté yo donde esté. Entonces por eso trato de concentrarme en que si ese es mi objetivo, desde donde yo esté, la conversación será la misma. Si yo accediera al poder como he estado, como he sido funcionario público, pues eso era lo que yo trataba de hacer. Y si estoy en la oposición, pues seguiré dando ideas y reflexiones sobre eso mismo que trato de hacer. Entonces, por eso yo creo que no debe uno de perder el tiempo en conflictos personales. Lo que hay que debatir son las ideas y hay que debatir los medios para llegar. Y además, bueno, también es mi personalidad. O sea, yo no creo que el pleito funcione. Yo digo que si me peleo contigo ahorita y te ofendo y mañana necesito hablar contigo, pues tú ya no vas a tener ganas de hablar conmigo, ¿no? Entonces, hay alguien que una vez me dijo, duro con las ideas, pero suave con las personas. Yo creo que esa es una manera de dialogar. Y que hoy en día se está perdiendo mucho esa parte, ¿no? Ahora que es más como contestatario, todo el tiempo se están atacando. Pero Hay no una gran sirve. polarización. Sí sirve, no sirve. Y otra vez me voy a los números. Hoy México es un país más débil que en el 2018. Hoy tienes una economía que creció menos, que tiene una menor capacidad de generación de empleos, que tienes un sistema de salud más disminuido, que tienes un sistema de educación que te da menos herramientas. No funciona, por ahí no es. Por eso hay que cambiar el rumbo y también soy de la idea de que las cosas buenas del gobierno yo las apoyo. ¿Por qué voy a estar en contra si me hacen sentido? ¿Por qué voy a estar en contra si yo las haría si estuviera en el gobierno? Las malas, hay que criticarlas, estás afuera o en el gobierno también. Te voy a poner un ejemplo.
¿Qué mal hacen los de Morena, para poner el ejemplo, en defender al gobernador de Sinaloa? Pues era lo que hacían los del PRI equivocadamente cuando defendían a sus malos gobernadores. ¿Y qué acaba ocurriendo? Pues eso desprestigia al movimiento y al partido. Sí, a ver, también tienen todo un tema de reciclar perfiles que se supone que ya estaban mal, ¿no? Bueno, pero ese señor que ha demostrado que es un inepto y que no le sirve a su población, pues tampoco le sirve a su partido. ¿Qué opinas de sus últimas declaraciones? Todas son malas, es que es malísimo, ese es un señor, por ejemplo, sin ser ofensivo, pues muy inepto, es un señor incapaz. Y ese señor ya no tiene la capacidad de controlar la seguridad del Estado. Y además las declaraciones son ofensivas, son tontas. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Como mexicano, olvídate ya de que estar en la oposición, me parece que ese es un mal ejemplo de mexicano. Ese es un mexicano que incluso denigra la política, que la política la tenemos que resaltar. Un tipo así la denigra. Y en lugar de acercar a la gente, la hartas más y decide, ¿sabes qué? ¿Para quién? ¿Para qué? No tiene con qué. Sí. El señor ese no tiene con qué. Sí. Los niños mexicanos, en lugar de interesarse en participar Sí, en política, claro. dicen, ¿para qué? Sí, ¿Para pero qué si además- no voy a tener la oportunidad? La imagen de este niño, el amiguito del que mataron, ¿verdad? Alex. Que empieza, ¿es Alex? Ah, Se empieza en esta conversación y después ves la angustia del niño y dices, es que no hace nada, es que no defiende nada. O sea, es que no podemos los mexicanos vivir así, no pueden nuestros hijos vivir en esa desesperación. Yo recuerdo que yo tenía la edad de ese niño o un poco más grande, pues yo tomaba mi bicicleta, salía de mi casa, me iba a un barrio cercano, jugábamos con mis amigos, jugábamos en el camellón de la colonia. Y lo único que te podía pasar es que te dieras un guamazo en la calle, ¿me explicó? Sí. Hoy los niños viven con miedo, con pavor. Eso no es justo. Ya no pueden ni salir a jugar. Ese no es el México al que debiéramos de aspirar. Venga de quien venga. Los mexicanos tenemos que superar a veces las visiones partidistas. Incluso si un partido con el cual simpatizamos no está dando resultados, hay que exigir. Hoy pareciera ser que a veces hay cosas como medio religiosas. No, pues como ese gobierno es el que yo escogí y es mi cuate, le perdono todas. Ah, pero si fuera de la oposición, yo sería muy agresivo. No, a ver, otra vez, un México próspero, justo, sustentable y en paz, a ese tenemos derecho todos los mexicanos a aspirar y la obligación de construirlo. Este 2025 se abre la oportunidad de que hayan nuevos registros de partidos políticos. Tú acabas de anunciar tu salida del PRI después de militar 43 años. En ese sentido, ¿crees que México, el sistema de partidos en México debe cambiar, tiene que modificarse? ¿Realmente es atractivo para la gente? ¿Y te gustaría estarse sumando a un nuevo partido en caso de que se registre uno? Yo tengo la impresión de que la política en general, en el mundo, pero voy a hablar de México, está muy retrasada con respecto a lo que pasa en el mundo. O sea, ve todos los avances en materia de tecnología, los avances en materia de medicina, de ciencia, de ingeniería. Incluso estamos ahora en el mundo de la inteligencia artificial. Y la política no avanza, no prospera, no se moderniza. Entonces creo que una parte es que claro que necesitamos partidos, es la manera de llegar al poder, pero no debe ser la única manera de los ciudadanos de participar. Entonces yo también tengo mucho interés en dos cosas. Sí creo que tiene que haber sin duda una mejora de partidos. Este es el año, como bien señalas, que la ley permite la construcción de un nuevo partido, lo cual me parece injusto. Yo creo que tenemos leyes en México restrictivas que solamente te permiten crear un partido al año siguiente de la elección. Entonces, por eso es por lo que ahorita hay, para recordarle al público, por eso es por lo que ahorita hay muchas personas queriendo crear un nuevo partido. No porque sea quizá el mejor momento, no porque la gente esté animada, sino porque es cuando la ley te lo permite. Eso habría que flexibilizarlo. Creo que nuevos partidos también le meten competencia. Yo creo en la competencia. Yo a veces diría, oye, ¿quieres un mejor PRI? Pues, apoya que haya un nuevo partido para que le compita al PRI. ¿Quieres un mejor PAN? Pues apoya que haya nuevos partidos para que mejore el PAN. Y además creo que los ciudadanos tenemos que participar en alguna modalidad más como de sociedad civil y de movimiento que nos permita algo que me parecería increíble, que aunque seamos de diferentes partidos políticos o no, que tuviéramos una conversación en algunos temas donde todos coincidiéramos. Un gran movimiento a favor de este México próspero, inclusivo, justo y en paz. ¿Tu salida del PRI ya es oficial? ¿Ya está en trámite? ¿O ya, No, ya? yo tomé la decisión en el mes de diciembre, después de una reflexión muy, muy exhaustiva, porque como bien señalas, milité 40 y tantos años ahí, y lo hice sobre todo porque yo estoy más preocupado de lo que quiero hacer que de lo que he hecho, ¿sí? Entonces,
llegué yo a la conclusión de que si yo quería acercarme más a ciertos grupos de personas y escucharlos, o si yo también quería ser escuchado por grupos distintos, yo tenía que moverme del lugar. Entonces es un tema más bien de circunstancias. ¿Te dio miedo? No, pero sí lo pensé mucho. Sí lo pensé mucho, pues porque yo tengo una trayectoria de muchos años, porque mi papá fue candidato y presidente por parte del PRI, porque yo fui diputado en su momento por el PRI, porque competí recientemente en una coalición. Entonces, pues obviamente tú tienes un sentido de lealtad, de agradecimiento. Pero repito, yo estoy más preocupado de lo que tengo que hacer hacia adelante que de lo que he hecho. Y entonces, sin romper puertas, sin aventar ventanas, sin ofender a nadie, simplemente dije, yo creo que mi momento ahí ya terminó y vamos a hacer otras cosas. Como dices, lo más importante es que lo hiciste de una forma tranquila, sin molestar a nadie, sin, no sé, molestar a nadie. Sí, sin ofender a Sin nadie. ofender a nadie, súper tranquilo y en base de muy buenos términos al final de cuentas. Ahora, ¿qué? Tengo muchos amigos ahí, o sea, yo llevo una vida ahí larguísima. Sí. Tengo muchos amigos ahí, los tengo en otros partidos, pero tengo muchos amigos ahí y yo no quería ofender a nadie, ¿no? Lo hiciste bastante bien, o sea, fue muy, muy, muy limpia la salida. Eh, También me gustaría platicar, ¿qué le dirías a los jóvenes? Como dices, vas a platicar con jóvenes el día de hoy. ¿Qué les dirías a estos jóvenes que más o menos están como más o menos en mi etapa, que estás terminando la universidad, que a veces no sabes ni por dónde, cómo comenzar nuevas cosas, cómo aventarte al mundo laboral, que tienes como mucho tema en no saber ni cómo hacerle, ¿no? A ver, yo creo varias reflexiones. Primero, y yo lo hago todos los días, primero tratar de entender, primero tratar de entenderte. Que luego es bien complicado. Yo creo que ahí hay que empezar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis valores? ¿A qué aspiro? ¿No? ¿Con qué me identifico? ¿Qué rechazo? Yo creo que tener una idea cada vez más clara de quién es uno, eso es muy importante. Pero lo segundo es que lo que yo he aprendido en la vida es que no solamente importa tu trabajo, lo que tú haces, que hay que tratar de hacerlo muy bien, sino que importa tu entorno, en este caso México. Si tú eres un muy buen profesionista, pero tu país no avanza, o no es justo, no es más parejo, tus esfuerzos no van a rendir todo lo que tú quisieras. Entonces, el entorno cuenta. Entonces, trata también de influir en tu entorno. No solamente te focalices en lo tuyo, en tu trabajo, en tus especialidades, sino trata de que también el país, el estado, la ciudad donde trabajas prospere. Lo vas a necesitar. Decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias cuentan muchísimo. Yo diría a veces que son casi la mitad. Entonces, involúcrate en lo que te rodea, no solamente en lo tuyo. Y yo digo que nuestro país debe ser deberíamos de verlo como la suma de las familias mexicanas. Porque luego he oído cosas como que para muchos México no existe. Yo vengo de otra educación y de otra cultura y para mí México lo siento yo muy cerca. Pero al final del día es la suma de todos nosotros. Entonces, involucrarse. Y luego, entender el mundo. El mundo de hoy está cambiando rapidísimo, rapidísimo. Entonces, más que angustiarte, entenderlo y asumir que te va a tocar vivir un mundo de enormes cambios, pues adáptate. Hay que aprender a adaptarse más rápido. Pero entonces repito, quién eres, qué quieres, a dónde vas, entender tu mundo y eso te va a permitir tener acciones que te permitan cumplir con tus metas porque vas a entender en el mundo en el que estás viviendo. Y para eso hay que estar leyendo el periódico, platicar con los amigos, ponerte a estudiar, no ser prejuicioso, estar abiertos a opiniones diferentes, entender el mundo porque el mundo influye mucho en ti y ojalá que tú también puedas influir en un mundo mejor. Pues creo que es un gran mensaje para poder terminar. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Gracias, Estar aquí a través de Panorama MX. Te lo agradezco muchísimo. Y pues bueno, nosotros seguimos más aquí en Panorama. Felicidades.